programada para hoy, 19 de marzo, en continuación con el desarrollo de las actividades teóricas, ¿no?, adaptado en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, en curso de Medicina 2, rotación de neumología. Soy el doctor Ricardo Velázquez Uceda, coordinador de la asignatura, y a la vez responsable hoy día de compartir con ustedes un tema muy interesante desde el punto de vista académico, como es el cáncer pulmonar. Vamos a compartir rápidamente los contenidos de este tema, justamente empezando con, digamos, las generalidades, la epidemiología, los factores de riesgo, síntomas, la clasificación del cáncer de pulmón, qué exámenes se deben hacer de búsqueda y diagnóstico al respecto, cuáles son las propuestas de tratamiento médico y quirúrgico, y finalmente el pronóstico del paciente. En forma general, podemos enfatizar que esas revisiones realizadas tanto por sociedades de medicina, neumología, oncología, expertos en general respecto a este cáncer, aún se mantiene complicado, ¿no? Por tratarse justamente de ser una neoplasia con bajo porcentaje de curación global, debido a que los pacientes a veces diagnosticados acuden al médico en estados lamentablemente ya avanzados de la enfermedad. Sin embargo, en virtud de ello, aquellos pocos casos de pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón en forma temprana, y por lo general a veces son asintomáticos, pues por supuesto tienen un gran potencial de curación y excelente sobrevida, por encima inclusive de los 5 años en nuestro país. Entonces es importante que ustedes como estudiantes de pregrado hagamos esta revisión, porque es una neoplasia que no es tan infrecuente en nuestro país. Bueno, los objetivos a desarrollar en esta actividad básicamente son hacer una revisión, ¿no?, digamos actualizada de lo que es la neoplasia maligna de cáncer, ¿no?, justamente con la intención de poder compartir, ¿no?, las medidas actuales tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Muy bien, vamos a dar un par de minutos de tolerancia nada más para que sigan ingresando sus compañeros, de los cuales ya se cerrará la asistencia. Gracias. Bien. Bien, entonces el cáncer de pulmón en el país se encuentra entre las 5 causas de neoplasia maligna más frecuentes, ¿no? Quizá el sexo masculino es ligeramente mayor que el femenino, y el promedio de edad, ¿no?, de afección justamente radica entre los 60 años, ¿no? Y en forma global, creo que ya es bien conocido que un factor epidemiológico más importante vinculado al cáncer es el consumo del cigarrillo, por ejemplo, ¿no? A nivel mundial, pues a nivel mundial es más frecuente en ambas generaciones, mejor dicho, ¿no? Seguido luego por el cáncer de mama, el cáncer de colon y el cáncer de recto, ¿no? Y en el sexo femenino, básicamente, para el masculino, perdón, sería el cáncer de próstata, luego el de colon, recto, estómago e hígado. Muy bien. Entonces tenemos nosotros que es una de las neoplasias malignas con mayor mortalidad, ¿no? Y que justamente la mayoría son de origen primario, es decir, empieza en el pulmón. También tenemos neoplasia maligna en pulmón que provienen de otros aparatos o sistemas, ¿no? Acá rápidamente lo que vemos, el número de casos, ¿no?, en esta casuística, ¿no?, ¿no?, en todas las edades, ¿no?, en la que vemos de pulmón, ¿no?, colon, próstata, estómago, hígado, entre otros. Bien, entonces en nuestro país aproximadamente la tasa de incidencia radica en el orden de 150 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Eso quiere decir que la mortalidad puede estar alrededor del 78 u 80% por cada 100.000 habitantes. Es una tasa relativamente importante, ¿no? Quizá una de las instituciones que han realizado mucho de estos estudios es el INEN, que es el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no?, en la cuales identificaron que en los varones, ¿no?, como cáncer en sí, en los varones el cáncer de estómago, próstata y pulmón y piel y leucemia son los más frecuentes, y en la mujer la más frecuente es el cáncer de cuello uterino, mama, estómago, piel y pulmón, ¿no?
Entonces, la casuística puede variar de acuerdo a la localización geográfica, ¿no? Y también de la fuente de información si se trata de personas que acuden al Ministerio de Salud o a entidades particulares o privadas. Bien, entonces, a través de los tiempos, desde el punto de vista epidemiológico, el cáncer de pulmón era más frecuente en el varón que en la mujer, en una relación de 10-1 inclusive, 10-1. Quizá actualmente ya con los cambios de estilo de vida, ¿no? Ha involucrado, ¿no? De que justamente tanto el hombre como la mujer tengan casi las mismas oportunidades, ¿no? De tener esas actividades, ¿no? Y los conductos de riesgo inclusive, ¿no? Como es el hábito del tabaquismo o la exposición ocupacional de diferentes inhalantes y irritantes, ¿no? Dentro de los que se mencionan como tóxicos cancerígenos también a nivel de la contaminación ambiental en los pueblos, en la ciudad o en el campo, ¿no? En los cuales va incrementándose dramáticamente justamente los casos de cáncer de pulmón. En cuanto a la edad, quizá la mayoría de casos se encuentran a nivel de los 40 años en adelante, ¿no? Esto no es del todo absoluto, si se quiere el término, ¿no? Porque justamente hay personas que pueden tener 30 años o 20 y tantos años y pueden tener cáncer de pulmón, pero en promedio es alrededor de 40 años hacia adelante. Y quizá la mayor frecuencia radica entre los 50 y 70 años, ¿no? Han habido casos muy aislados, inclusive de cáncer de pulmón en adolescentes, 15, 16 años, pero felizmente son poco frecuentes. Bien, otro aspecto epidemiológico a considerar acá es justamente el tema del tabaquismo. El tema del tabaquismo. Quizá se da una vinculación directa entre el 90% en el género masculino y un 85% en el género femenino, ¿no? Si bien es cierto, la población de nuestro país no hay tanta prevalencia del hábito de tabaquismo comparado con lo que ocurre en Europa, en Asia, en Norteamérica inclusive, ¿no? Aún así no deja de ser, digamos, un vínculo epidemiológico importante, sobre todo tanto en fumadores activos y sobre todo en fumadores pasivos, ¿no? Entendiéndose como fumador pasivo aquel que está cerca de, digamos, de la persona que consume el cigarrillo y lo inhala en forma directa, ¿no? Sin estar fumando, pero por lo menos está contaminado el ambiente a su alrededor. Bien, entonces esto que va a producir alteraciones en el DNA celular, ¿no? Por los componentes carcinogénicos que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero podemos mencionarlos como nitrosaminas, entre otros, ¿no? Los cuales van a ocurrir a la carcinogénesis, como ustedes deben haber revisado en sus cursos de patología. Muy bien, existen otras corrientes en las que hablan de cancerígenos en general, ¿no? Como partículas tóxicas, ¿no? Que van a producir problemas inflamatorios y estos a su vez ocasionar tendencia al cáncer de pulmón. Algunos hablan, por ejemplo, de, digamos, la aspiración de radón, ¿no? Uranio, ¿no? Es también conocido la exposición al humo de la leña, sobre todo en las poblaciones en el campo, ¿no? Que consumen este tipo de materia prima, ¿no? En las cuales en las cocinas de zonas rurales no hay mucha ventilación inclusive, y todo ese humo inhala a las personas, no solamente quien cocina, sino los que están la familia completa. También existen otros riesgos con aquellos agricultores que utilizan pesticidas, que fumigan las plantas o están en contacto con sustancias también a nivel de los fabricantes, a nivel de las industrias. Otro factor cancerígeno también está incluido el asbesto, ¿no? O aquellos que están trabajando con elementos, ¿no? Recuerdo una vez hubo un comunicado, así, un reportaje, ¿no? A nivel televisivo sobre las fábricas que hacían el tipo de paratechos, ¿no? Materiales para techo tipo calamina, pero hechos de asbesto, las cuales actualmente ya no se está realizando, justamente porque se identificó que era un cancerígeno. Bien, también algunas sustancias como arsénico, como humos de combustión en motores, también está incluido ahí. Bien, entonces desde ese punto de vista epidemiológico, pues podemos haber mencionado los factores relacionados al mismo. Entonces, como se dice, el riesgo relativo, ¿no? Va de 10 a 30 veces versus los pacientes que no fumaron, ¿no? Y sobre todo en aquellos pacientes que consumen en promedio un paquete al día por 40 años, 30, 40 años, siendo el riesgo mayor 20 veces, ¿no? Por eso, si se deja de fumar, se dice que se han hecho estudios
¿no? De prevalencias y de cortes, en las cuales el riesgo disminuye dramáticamente desde un 20 hasta un 90% en algunos casos, de la población mayor que la población no fumadora. Bien, entonces no al tabaquismo. Bueno, ya lo mencionamos los factores de riesgo, también se incluye aquellos que tienen ya lesiones como EPID o el EPOC también como predisponente, no quiere decir que sea la causa, sino como predisponente, aquellas personas que reciben radioterapia por otro tipo de diagnósticos, o aquellos que dejan cicatrices o secuelas por ejemplo, tuberculosis o neumonía, ¿no? Ahora que estamos viendo las neumonías por COVID, ¿no? Dejan secuelas, en algunos más grado que otros de gravedad. Otro factor de riesgo, aquellas personas que tienen alteración de sus defensas, por ejemplo, concomitantes a infecciones por VIH-Sida, ¿no? Ya hemos mencionado la contaminación ambiental y la radiación ionizante. También está registrado como factor de riesgo el déficit de alfa-1 antitripsina, ¿no? Ya hemos dicho el asbesto, ¿no? O aquel paciente que tiene antecedentes familiares, sobre todo en primer grado, ¿no? Bueno. Entonces, nuevamente, si enfatizamos el humo del cigarrillo y las condiciones tipo EPOC, ¿no? Que contribuyen al incremento de citoquinas, incrementando las COP2, ¿no? Y otras citoquinas como interleucinas, ¿no? Va pues potenciar la apoptosis, ¿no? Y la angiogénesis, y va a disminuir la reparación celular, por lo tanto va a haber un crecimiento tumoral y sobre todo mayor riesgo de metástasis inclusive. Bien, en cuanto al estrés oxidativo, en general, esto va a contribuir a una producción importante de oxidantes, ¿no? En las cuales no va a poder ser neutralizadas por la disponibilidad de antioxidantes. Esto condiciona que haya una lesión o daño celular, ¿no? A cualquiera de sus microestructuras, ¿no? Y por lo tanto se va a manifestar como tres factores. Uno, que haya peroxidación de lípidos a nivel de la membrana, o que haya alteraciones del DNA, o que también se oxiden las proteínas celulares, por lo tanto todo el metabolismo celular se va a alterar. Por lo tanto la respuesta, insistimos, va a haber digamos, una actividad enzimática alterada, ¿no? Una destrucción proteica alterada, o sea, aumentada, una proteólisis aumentada, apoptosis o muerte celular, y alteraciones de proteínas estructurales que, por lo tanto, van a contribuir a la alteración celular en general. Bien, desde el punto de vista de los síntomas, realmente son diversos, y esto va a depender mucho de la localización y del estadio de la persona en que detectamos, ¿no? Clínicamente como sospecha de, digamos, cáncer de pulmón. Entonces, en virtud a ello, justamente tenemos que valorar, por ejemplo, las principales, como son la tos, ¿no? La tos, que se da hasta más del 50% inclusive, aunque hay pacientes con cáncer de pulmón que nunca tuvieron tos, les voy a contar anécdotas más adelante, ¿no? La hemoptisis, ¿no? De 30 al 50%, quizá cuando hay lesiones cercanas a los bronquios, que hay un lugar de salida, digamos, de la sangre, ¿no? Del aparato respiratorio, ¿no? Otros pacientes presentan dolor torácico, que es muy relativo, ¿no? Hay pacientes con grandes adenocarcinomas que comprometen casi todo un pulmón y no tienen casi dolor, o viceversa, una lesión muy pequeña y que produce gran dolor, es muy relativo. En cuanto a la disnea, de acuerdo al avanzado de la enfermedad, se presenta en la cuarta parte, quizá un poquito más de la tercera parte de pacientes con este tipo de neoplasia, ¿no? Va a depender de la extensión y de presencia de otras alteraciones, por ejemplo, que haya derrame pleural o que tenga, digamos, una complicación cardiopulmonar en general, ¿no? El compromiso pleural, hemos dicho el derrame pleural, el síndrome de vena cava superior, el síndrome de Pankos, ¿no? Y los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Que veremos más luego. Bueno, en general, la presentación sintomática, hemos dicho, pregunta de examen, ¿no? Del cáncer pulmonar va a resultarse básicamente por, ¿no? 3 mecanismos, ¿no? La presentación sintomática, o sea, aquellos pacientes que presentan síntomas, ¿no? Va a depender del crecimiento tumoral, va a depender si existen metástasis intra o extratorácicas, ¿no? O que se aparezcan los síndromes paraneoplásicos. Quizá los síndromes paraneoplásicos es todo un reto para el médico clínico, porque justamente se presenta
en los pacientes como síntomas muy inespecíficos. ¿Qué quiere decir? Que puede presentar de repente una fiebre inexplicable, puede presentar baja de peso inexplicable, puede presentar prurito y erupción cutánea inexplicable inclusive. Y el caso, digamos, un poquito que hemos visto con más frecuencia en aquellos pacientes que presentan síndrome depresivo. Hemos tenido pacientes que han empezado con depresión, una depresión que hasta tratamiento por psiquiatría, pero era una depresión secundaria a la neoplasia. O sea, realmente es todo un reto, ¿no? Cuando tenemos estos síntomas muy inespecíficos. Ustedes tienen tiempo a revisar, existen tratados, ¿no? Libros enteros, páginas grandes sobre síndromes paraneoplásicos que pueden distraer o, digamos, direccionar ambiguamente ante la sospecha de una neoplasia oculta. Dentro de ellas, la neoplasia de pulmón maligna. Bien, entonces, los síntomas asociados a crecimiento tumoral, ¿no? Básicamente, los cuales están, hemos dicho, un 70-80% de estos se van a manifestar como astenia, como un malestar, como una debilidad inexplicable, hay baja de apetito, hiporexia, ¿no? Y sobre todo pérdida de peso, ¿no? Es lo que van a dar, digamos, de acuerdo a la avanzada de la enfermedad, y a veces llegan así al momento de la consulta. Entonces, la sorpresa es cuando ya identificamos el caso más, digamos, avanzado, ¿no? Otro caso sería básicamente, de acuerdo a la progresión de la enfermedad, ¿no? La hemoptisis, ¿no? La hemoptisis, en la cual es, justamente, si hablamos a nivel de estadística mundial, hemoptisis como síntoma inespecífico, quizá en otros países es por bronquitis inclusive, ¿no? Aguda, pero en nuestro país es quizá con más frecuencia asociada a tuberculosis, como hemos visto en el casos clínicos a revisar últimamente, ¿no? Pero cuando hay hemoptisis asociada, ya en esta vez, ya en un caso con cáncer de pulmón, se dice que suele ser el síntoma de alarma para muchos pacientes y por lo cual ingresa pues como motivo de consulta, ¿no? Sean o no sean fumadores en este momento, ¿no? Entonces, justamente estos tumores, como hemos dicho, cuya ubicación va a ser dentro del bronquio, van a producir, aparte de la tos, la expectoración y sobre todo con rasgos de sangre. En este caso, rasgos hematoicos, ¿no? Y muy, muy raramente que sea una hemoptisis masiva. ¿Bien? Entonces, esto va a explicarse porque hay invasión de los grandes vasos, ¿no? Inclusive hasta puede haber afección ya a nivel cardíaco, ¿no? Y justamente hay esta muerte súbita en aquellos pacientes, entre comillas, inexplicable. Y puede tratarse de neoplasias que avanzaron silenciosamente. Muy bien. Entonces, en virtud de ello, lo que más frecuente vemos es la tos, ¿no? Como síntoma común, ¿no? Hemos dicho hasta un 75-80% de casos, ¿no? De pacientes con esa neoplasia, ¿no? E inclusive hasta puede ser tos seca en la mayoría y en algunos tos con expectoración, ¿ya? Las secreciones, quizá la llamada broncorrea fluida, generalmente se ve más en el carcinoma bronquioalveolar avanzado, ¿ya? Entonces hay neoplasias como el carcinoma bronquioalveolar avanzado que puede cursar con broncorrea y nos puede confundir con una bronquitis crónica, por ejemplo, ¿no? O cuadros de las famosas alergias. Bien, entonces los tumores quizá que se localizan en la zona más periférica del pulmón, es decir, no tan cerca de los bronquios, como por ejemplo los adenocarcinomas, que veremos imágenes más adelante, ¿no? Y los carcinomas de células grandes, generalmente al final de la enfermedad, o sea, cuando ya está avanzado, recién empieza la tos, ¿no? Entonces decimos al paciente, lo ingresamos, le hacemos sus exámenes, encontramos tremendo tumor que coge hasta el 80% del pulmón, ¿no? Y usted tuvo tos, sí, recién hace una semana, recién. El tumor lo habrá tenido meses, ¿no? Y recién al final presenta la tos. Es lo característico quizá con frecuencia en este tipo de pacientes, ¿no? Y quizá le hacen el diagnóstico más difícil cuando el paciente ha tenido antecedentes, como por ejemplo de un EPOC, ¿no? Un EPOC. Entonces, puede confundirnos, ¿no? El tema de la expectoración, inclusive hasta tener hasta fiebre, o sea, síntomas que nos pueden confundir con, digamos, la presencia o no del cáncer de pulmón. Bien, se dice que cuando ya invade, ¿no? A pleura, ¿no? Va a producir ya, obviamente, el derrame pleural, el clásico dolor pleurítico, que es un dolor, hemos dicho en la práctica,
dolor que aparece más a la inspiración, ¿cierto? Y de acuerdo a la cantidad de líquido, ¿no?, pleural evidente, no va a aparecer la disnea, ¿no? También hemos dicho que puede aparecer el síndrome de Pancoas. Vamos avanzando para acá. El síndrome de Pancoas, ¿no? En la cual básicamente hay un síndrome que consta de, digamos, el síndrome de Horner, ¿no?, por afección del simpático cervical, ¿no?, el famoso ganglio estrellado, cuya manifestación clínica, como pueden ver en la imagen, es miosis, ¿no? Recuerden ustedes que el diámetro de la pupila normal, ¿cuánto es? 4 milímetros, ¿cierto? Entonces, menor de 4 milímetros en diámetro es miosis. Puede haber ptosis palpebral, como ustedes pueden apreciar, es enoftalmo, ¿no? Y si valoramos, va a haber anhidrosis facial, es decir, no va a haber sudoración facial ipsilateral, o sea, el mismo lado de lo antes mencionado, ¿ya? Entonces, el síndrome de Pancoas se produce cuando aparece el tumor a nivel apical, ¿no?, del pulmón, como ustedes pueden apreciar, ¿no?, acá, muy bien, y que en forma directa va a afectar el plexo braquial, ¿no?, el ganglio estrellado y las primeras vértebras, ¿no?, y costillas, ¿no?, ocasionando de forma secundaria pues un dolor, ¿no?, un dolor cubital, inclusive hasta atrofia muscular de la mano, ¿no? Y lo que hemos mencionado, el síndrome de Horner o de Claude-Bernard-Horner. Bien, muy bien. Entonces, estamos revisando la sintomatología en relación a la asociación al crecimiento tumoral. Y obviamente, cuando hay afección ya tumoral por extensión, pues la cantidad de parénquima pulmonar funcional va a disminuir. Entonces, esta pérdida de parénquima funcional pues se va a manifestar ya pues con una disnea progresiva, ¿no? De intensidad inclusive variable, a veces sí, a veces no, el paciente se puede dormir, o su actividad física la va a limitar en forma transitoria, parcial o total, ¿no? En la cual el pulmón aparentemente sano puede estar compensando, ¿no?, esta, digamos, falencia, pero llega a todo un límite de tolerancia del organismo, ¿ya? Entonces, existe un tipo de neoplasia que es el cáncer epidermoide del pulmón. Justamente es importante ese tipo de cáncer epidermoide del pulmón porque su característica es que hay una tendencia a una necrosis central tumoral, va a producir una cavidad, un huequito, una cavidad, y al producir esa cavidad, pues puede producir inclusive formación de abscesos pulmonares. Entonces, ¿qué quiero decir? Que justamente el paciente podría ingresar como motivo de consulta, ¿no?, por una sintomatología que al final resulta ser un absceso pulmonar, pero detrás del absceso pulmonar podría haber el cáncer de pulmón. En otras palabras, todo absceso pulmonar, jóvenes, siempre hay que buscar de forma secundaria una neoplasia de fondo, básicamente de pulmón, si es que no hubiese alguna otra posibilidad, ¿ya? Inclusive, entonces, infecciones inexplicables o a repetición, ¿no? A veces puede producir hasta neumonías, pero de fondo hay un cáncer de pulmón, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto a los síntomas asociados a metástasis, básicamente va a estar asociado a lesiones a nivel de hueso, a nivel de cerebro, a nivel de hígado y también de glándulas adrenales, ¿ya? Acá nos faltó hablar sobre el síndrome de vena cava superior, acá lo tenemos, ¿no? Muy característico, ustedes ven el cuadro clínico, cómo se ven las dilataciones vasculares en el tórax, a nivel de cuello y a nivel de miembros superiores, ¿no? Justamente, ¿no?, existen varios grados, ¿no?, del llamado síndrome de vena cava superior, ¿no? Va del 0 hasta el 5 inclusive, ¿ya? Por compresión tumoral. Bien, entonces decíamos que también puede existir sintomatología asociada a la metástasis, que justamente la metástasis puede ser metástasis al hueso, o sea, metástasis óseas, ¿no?, que se pueden dar hasta un 30% de casos, ¿no?, y que justamente el paciente puede ingresar a la consulta o a la emergencia por dolor óseo, por hipersensibilidad cuando palpamos, digamos, ¿no?
¿no? A ese nivel, y si hacemos exámenes auxiliares hasta hipercalcemia podemos encontrar, ¿ya? Pueden haber metástasis óseas, por supuesto, en un bajo número de pacientes, ¿no? Con cáncer de pulmón, ¿no? Y también puede darse inclusive metástasis óseas, ¿no? Inclusive en forma rápida, al mes de diagnóstico, inclusive dicen algunos hasta un 50%, o hasta después de 2 años. O sea, hay un extremo de diferencia, ¿no? Así que decir que el paciente les puede preguntar, ¿y cómo va? ¿Se va a localizar ahí? Bueno, puede haber metástasis que puede ser tan rápido en 2 meses como en 2 años, ¿no? Y eso va a depender mucho de la capacidad de defensa de nuestros pacientes. Bien, entonces las zonas más frecuentes de metástasis óseas es la columna vertebral, también el nivel de pelvis y el nivel de huesos largos. Bien, espero que estén anotando. Generalmente estas son las preguntas que nosotros hacemos en las teorías, ¿de acuerdo? Columna vertebral, pelvis y huesos largos, ¿no? Raramente, aunque puede ocurrir, es a nivel de la calota craneana, ¿no? Y también a nivel de falanges distales, ¿no? Pero principalmente son las que hemos visto en anterior, ¿no? Y se ven, pues, imágenes de destrucción ósea, como la imagen de osteolisis, ¿no? Y que van seguidas a veces, inclusive por metástasis a nivel sistema nervioso central y a nivel, ¿no?, de hígado, inclusive, ¿ya? Entonces, la pregunta siempre, ¿no? Cuando hay metástasis, ¿no? ¿Cuánto tiempo de vida le queda al paciente? ¿No? Entonces, acá se dice que el promedio de vida es 10 meses, 9, 10 meses, ¿no? Suena un poco cruel mencionar términos, pero es lo que los estudios nos revelan, ¿no? Y que solamente un 5% puede sobrevivir hasta 2 años, dicen algunos, ¿ya? Entonces, el hecho está de que cuando hay metástasis a hueso, es un criterio de mal pronóstico, ¿ya? A nivel de cáncer pulmonar. Decíamos también que pueden haber metástasis hepáticas. Las metástasis hepáticas también se pueden dar por el cáncer de las células pequeñas, ¿no? Y a veces pueden ser inclusive metástasis hepáticas asintomáticas. Entonces va a depender de la sintomatología, el cuadro clínico, de acuerdo a la dimensión, ¿no?, de cuánto es esta metástasis. Que el paciente puede presentar hasta dolor abdominal, baja de apetito inexplicable, malestar general, ¿no? ¿No? Un dolor generalmente a nivel hipocondrio derecho, ¿no? O cuando ya está avanzado, pues se palpa hasta una masa, inclusive al examen físico. En relación a la metástasis del sistema nervioso, básicamente se puede dar por las células pequeñas y no pequeñas, ¿no? Algunos pueden dar inclusive sin síntomas, ¿no? Pero el paciente generalmente va a manifestar dolor de cabeza, cefalea, ¿no? A veces hay vértigos, a veces hay inestabilidad para la marcha, o sea, ataxia, o síndrome de hipertensión endocrinal con vómitos, con náuseas, en algunos casos está déficit motor. Nosotros en la emergencia hemos llegado a tener pacientes que ingresan por déficit motor, ¿no? Al final sospechando enfermedad cerebrovascular, pero al final terminando siendo una neoplasia de cerebro, ¿no? Y haciendo la pesquisa, pues encontramos que era secundaria neoplasia pulmonar. Bueno, entonces quizá una forma de neoplasia es el adenocarcinoma, que puede invadir las meninges, ¿no? Y justamente esto motiva de que el paciente ingrese convulsionando, ¿no? Entonces también el motivo de ingreso puede ser convulsiones, y hay que ver primero la organicidad, ¿no? Antes de pensar en epilepsias primarias, pensar siempre en la organicidad, o sea, la parte estructural, tumoraciones, ¿no? Haciendo diagnóstico diferencial, por ejemplo, cisticercosis, ¿no? O otros tipos de lesiones asociadas. Bien, entonces también se refiere a metástasis a nivel linfático y adrenal. Bueno, si hablamos de los síndromes paraneoplásicos en general, pues puede ser muy inespecífico y no terminaremos toda la tarde de conversar con ello, ¿no? Puede haber alteraciones óseas, alteraciones endocrinas, tipo Cushing, con hipercalcemia, de secreción inadecuada de hormona antidiurética, ¿no? Síndromes neurológicos, ¿no? Y bueno, existen muchas síndromes que justamente no es el motivo, pero por lo menos es una forma de referirnos como presentación clínica. En cuanto a la clasificación podemos mencionar justamente que hay tumores epiteliales malignos invasivos de pulmón que la OMS ha clasificado, ¿no? Ustedes creo que tienen una lectura también a propósito, ¿no?, en la página web, ¿no? Pero básicamente la clasificación implica al adenocarcinoma,
en todas sus variedades celulares, ¿no? Acinar, papilar, etc. El mucinoso invasivo, el coloide, ¿no? Las lesiones preinvasivas como la hiperplasia atípica o el adenocarcinoma in situ. Ese es el grupo de los adenocarcinomas, que si el adenocarcinoma es el que da tumores más grandes a nivel pulmonar y que, digamos, idiosincráticamente, por si ese término, da pocos síntomas hasta que está muy avanzado, ¿no? Llama la atención, que viene caminando, le toman la plaquita y sale casi todo el pulmón, un 90% del tumor y el paciente está caminando, ¿no? Bueno, el otro grupo es el carcinoma de células escamosas, ¿no? Que es el queratinizante, o la lesión preinvasiva como carcinoma de células escamosas in situ, ¿no? Y los tumores neuroendocrinos. Acá tenemos el gran grupo como llamado carcinoma de células pequeñas. Quizás es un tipo de neoplasia muy característica y muy especial para nosotros hacer diagnóstico, ¿no? O el carcinoma neuroendocrino de células grandes, o el tumor carcinoides, ¿no? El carcinoma de células grandes, el adenoescamoso, el sarcomatoide y algunos otros tipos de carcinomas no clasificables. ¿De acuerdo? Entonces, a la cabeza, adenocarcinomas, células escamosas, ¿no? Y el carcinoma de células pequeñas, por ahí dentro, los más típicos que aparecen como cáncer de pulmón. Bien, si hablamos del adenocarcinoma, hemos dicho que es el más común en general. Se puede dar quizás el 50% más de casos de los cánceres diagnosticados que llegan a la consulta, ¿no? Quizá altera al género femenino más frecuencia que en varones, y sobre todo menores de 45 años, ¿no? ¿Qué lesiones preexistentes pueden condicionar, ¿no? A considerar ese tipo de adenocarcinoma? Son las células cicatrizales, ¿no? Como secuelas, ¿no? O también pacientes que tienen como antecedente PIC o EPOC, ¿no? Son un poquito agresivos, ¿no? Más que los no microcíticos. Generalmente la localización es periférica, significa que está más cerca de la plévora, si se quiere el término, ¿no? La anatomía patológica revela células neoplásicas, ¿no? Mucinas, acá, ¿de acuerdo? O mucinas intracitoplasmáticas, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, entonces existen varios tipos de adenocarcinoma, como la adenoma hiperplasia típica, ¿no? Hay dimensiones en nódulos, ¿de acuerdo? Carcinoma in situ, ¿no? In situ, ¿no? Carcinoma mínimamente invasivo y el carcinoma, adenocarcinoma primamente lipídico, ¿no? Que son nódulos, ¿no? Que aparecen generalmente periféricos. Y a partir de esos nódulos periféricos, ustedes pueden apreciar cerca de la plévora, va creciendo y va invadiendo el resto del pulmón. El otro grupo, hemos dicho, las células epiteliales o células escamosas, ¿no? Generalmente es el más común hasta los 80 años de edad en promedio, ¿no? Y hemos dicho que estas células epidermoide, que le llamamos, tiende a necrosarse, ¿no? Y por lo tanto forma una cavidad. Y esta es la cavidad que puede colonizarse y formar abscesos, hemos dicho, ¿ya? La mayoría son centrales, o sea, están más cercas dentro del pulmón, más que la periferia, ¿no? Y la anatomía patológica revela, pues, producción de queratina y odesmosomas. Entonces, quizá el examen auxiliar más preciso para realizar ese tipo de exámenes es el TACAR. ¿Qué significa TACAR? TACAR significa tomografía axial computarizada de alta resolución. Entonces, nuestra tomografía, que nuestro brazo derecho en este momento, sobre todo por el tema de la pandemia de COVID, también nos sirve mucho ante la duda diagnóstica, ¿no? En este tipo de neoplasias, ¿no? Quizá como problema de salud ha motivado de que se dé énfasis y cada vez mejor con los cortes finos que se hacen en ese tipo de examen, ¿no? Y que justamente la tomografía nos ayuda a identificar, ¿no? Como un screening, si se quiere, o ante la identificación de un nódulo, ¿no? Justamente nódulos muy pequeños que pueden aparecer como menor de 5 milímetros inclusive, y que la tomografía nos puede ayudar a identificar con precisión. Entonces podemos encontrar lesiones, como por ejemplo acá en las imágenes, ¿no? Lesiones importantes, ¿no? Que pueden ser periféricas, ¿no? Como un pequeño nódulo pulmonar, ¿no? O lesiones ya cavitarias, ¿no? O lesiones centrales inclusive, ¿no? En lo cual nos puede dar una tendencia a lo que es malignidad o benignidad, ¿no? Decíamos que la forma cavitaria
sobre todo lipidermoides de rara presentación, pero es importante, ¿no?, hacer diagnóstico diferencial a este nivel, ¿no? Inclusive hasta podemos encontrar hasta broncoderma aéreo y nos podría confundir inclusive con cuadros neumónicos, ¿ya? Entonces es interesante en este tipo de cáncer epidermoide, por ejemplo, ¿no?, la cavidad. Bien. Otro tipo de neoplasia tenemos la carcinoma de células grandes, cuya característica es de lenta evolución, ¿no? De punto de vista macro aparece una masa periférica, también necrótica de la lesión cavitación. Y en anatomía patológica revelan células redondas, ¿de acuerdo?, ¿no?, que tiene distribución poligonal con núcleos prominentes. Bien. Bueno, acá nuevamente, ¿no?, la tomografía, ¿no?, de alta resolución nos revela este tipo de lesiones cavitarias, ¿no?, que aparecen a nivel periférico. El otro es el tipo, ¿no?, es de carcinoma en las células pequeñas, el tipo de clasificación neuroendocrino, ¿no? Quizá decíamos que hay que darle importancia a este tipo de adenocarcinoma porque es el más agresivo, pregunta de examen, es el más agresivo de todos, el carcinoma de células pequeñas, ¿no? Por eso tiene una nomenclatura inclusive en siglas, ¿no? Y justamente es el que está más relacionado con el tabaquismo, ¿no? Entonces pueden ustedes apreciar, ¿no?, la cantidad de células, ¿no?, un tamaño no mayor que el tamaño de 3 núcleos de linfocitos en reposo, ¿no?, que es lo que da anatomía patológica. Entonces es un carcinoma neuroendocrino que finalmente es un bajo porcentaje, pero lamentablemente es el más agresivo y que está relacionado más con el tabaquismo, ¿ya? Entonces aquí en la tomografía nos puede aparecer nódulos, ¿no? ¿Listo? Que sí o sí tendríamos que, ¿no?, identificar. Acá está la neoplasia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y los nódulos asociados. Bueno, acá nuevamente, ¿no?, a nivel, ¿no?, está el tumor, ¿no?, que puede estar central en este caso, ¿no?, cerca de otras estructuras anatómicas y producir sintomatología inespecífica inclusive, ¿no?, a nivel esofágico, como compresiones, pues no de difagia inclusive, ¿no?, o una alteración vascular o cardiovascular en general. Bien, también tenemos la neoplasia, trastornos neoplásicos específicos bien diferenciados, ¿no? Por ejemplo, los síndromes carcinoides, ¿no?, que pueden producir lesiones endobronquiales, produciendo obstrucción, y sobre todo como está cercano al bronquio, puede producir por comunicación directa a las hemoptisis, ¿no? Entonces hay un crecimiento, digamos, organoide. Bueno, acá aparece, ¿no?, a nivel de una fibrobroncoscopía, ¿no? Esta es una tomografía axial, ¿no?, en este caso transversal, y aquí coronal, el corte, ¿no?, donde acá, digamos, puede apreciarse el nódulo, ¿no?, con la flecha que está señalando, ¿no?, y acá justamente con la broncoscopía, ¿no?, en la cual nos está revelando ese tipo de neoplasia tipo carcinoide, ¿no? Muy bonito desde el punto de vista aspecto externo, pero digamos perjudicial para el paciente porque me está obstruyendo la vía aérea, ¿no? Imagínense si una persona de forma casual durante ingesta de alimentos se atraganta con un alimento pequeño o líquido, imagínense esta persona que está obstruyendo toda su vía aérea, ¿no? Realmente es todo un cuadro dramático para ese paciente. Bien, entonces decíamos, hablamos previamente que las metástasis pueden ser hepáticas, óseas, ¿no? Acá, por ejemplo, el 20% de las células pequeñas, ¿no? A nivel suprarrenales también, a nivel cerebral, que lo hemos mencionado anteriormente, lo cual va a depender mucho de la sintomatología. Hemos dicho que la metástasis ósea es de mal pronóstico, y las zonas más afectadas es columna vertebral, pelvis, huesos largos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, lo ideal es la prevención. Estamos hablando de la detección precoz del cáncer de pulmón, es decir, ante la sospecha clínica o de repente haciendo un diagnóstico por el antecedente de los familiares, ¿no? Entonces ahí se debe hacer, digamos, una búsqueda, ¿no? Primero con una radiografía de tórax anual, ¿no?, en paciente de alto riesgo, ¿no?, cuales algunos dicen que no es muy recomendable, ¿no?, justamente por el tema de la radiación, ¿no? El otro es justamente utilizar la tomografía, ¿no?, en aquellos pacientes, pero que sí tienen alto riesgo, ¿no?,
y que pueden contribuir a la reducción de mortalidad por cáncer pulmonar, ¿no? Y también en otros casos se recomienda la recomendación de la búsqueda de cáncer pulmonar como excelente oportunidad para ofrecer un programa de deshabituación tabáquica, es decir, como que asustamos entre comillas a la gente para que deje de fumar, aunque eso está muy lejano de nuestra realidad, ¿no? Y la incorporación de programas de disminución, como he dicho, el tabaquismo. Bien, entonces existen algunos exámenes, ¿no?, auxiliares, ¿no? Existe alguna controversia en relación a los marcadores tumorales, que ustedes pueden apreciarlas acá, ¿no? Marcadores tumorales, ¿no?, recomendados por los grupos europeos en este caso, para el diagnóstico de cáncer pulmonar, sobre todo para adenocarcinoma, ¿no?, para carcinoma de células pequeñas, escamosas y microcíclico, ¿no? Entonces se podría pedir, como decía, pero justamente hay mucha controversia entre la compatibilidad o la correlación entre el hallazgo y el no hallazgo de estos marcadores como diagnóstico para neoplasia, ¿no? Quizá otros exámenes podrían estar dados por la fibrobroncoscopía ante la aparición de alguna lesión, de repente un nódulo solitario, porque se dice así, nódulo solitario, de repente, ¿no? O también puede hacerse la identificación de lesiones periféricas o centrales, ¿no?, con básicamente una endoscopía bronquial, ¿no?, la ultrasonografía, el EBUS que le llaman, o sea, una ecografía endobronquial, el EBUS, vamos a ver más adelante unas imágenes, ¿no? O la realización de la biopsia transtorácica también, ¿no? O inclusive hasta el examen quirúrgico, Entonces, quizá una de las sospechas de llegar a este tipo de exámenes es la identificación casual o no de un nódulo solitario pulmonar, Entonces, otra pregunta de examen: ¿cuándo se produce un nódulo solitario pulmonar? Cuando mide hasta 30 milímetros de diámetro. O sea, estamos hablando de 3 centímetros, estamos hablando de 3 dedos, ¿no? Completamente rodeado del parénquima, ¿no? Siempre y cuando no se ubique en el ilio o el mediastino, ¿ya? Entonces no olvidar un nódulo pulmonar solitario. Entonces, generalmente estos pacientes son asintomáticos, pues no va a tener una sintomatología sospechosa, solamente es un producto de un examen radiológico casual o de screening o de prevacacional o como condición para ingresar a un trabajo, de casual encontrar un nódulo o un hallazgo tomográfico depende de otra naturaleza en forma casual también, ¿ya? Entonces, quizá esto puede llevar inclusive a otros estudios como la tomografía o la llamada tomografía PET, que es la tomografía emisora de positrones, ¿no?, que no tenemos en nuestro medio, pero bueno que ustedes lo conozcan. Entonces, básicamente, este hallazgo nódulo solitario, ¿no?, tributario de tomografía, ¿no?, nos puede dar inclusive a dar la sospecha, ¿no?, inclusive por las características, ¿no?, si es que son nódulos irregulares o que tienen estrellita como espículas o están lobulados, ¿no?, podrían traducir un poquito en malignidad, entonces sospecha malignidad, ¿ya? Se dice que cuando aparece el broncograma aéreo, así como aparecen en las neumonías, pero en este caso un broncograma aéreo, ¿no?, asociado al nódulo, ya podría ser un indicativo de malignidad. Entonces un nódulo, broncograma aéreo, mala voz, porque podría ser ya un inicio de malignidad, ¿ya? Entonces puede haber nódulos, como visto en las imágenes satélites, o nódulos sólidos inclusive, ¿no?, que se merece un poco de, digamos, investigación, ¿ya? Entonces, justamente la tomografía de emisión de positrones nos puede ayudar también a complementar este tipo de estudios. Continuamos. Bueno, tenemos el LEBUS, ¿no? El LEBUS es digamos, la ultrasonografía, o sea, como una ecografía endobronquial. Creo que tenemos imagen por acá más adelante. Tenemos el LEBUS por acá. Acá está el LEBUS, ¿ve? Acá está el LEBUS, ¿no? Entonces, tiene su traductor, ingresamos por el bronquio, ¿no? Y esto se ve así, como una ecografía común, ¿no? Así como hacemos ecocardio, como si hacemos una ecografía abdominal, pélvica, ¿no? Entonces también, o transcutánea, torácica, ¿no? En este caso sería a nivel endobronquial. Se hace endoscopio y por ahí hacemos la endoscopia, la ecografía. Bien, entonces acá básicamente se compara, ¿no?, digamos, el uso de la ultrasonografía endobronquial o ecografía, ¿no?,
con la punción aspirativa de aguja fina, o sea, el PAF, como una biopsia, ¿no? Miren cuánto tiene de ventaja sensibilidad, especificidad y de precisión diagnóstica, hasta un 98%, comparado con la tomografía y con la tomografía de emisión de positrones. ¿Para qué? Para estadificar, ¿no?, el cáncer pulmonar de células pequeñas. Hemos dicho porque justamente son los más agresivos y hay que darle todo el énfasis para poder, obviamente, dar el tratamiento correspondiente lo más precoz posible. Bien, entonces esta es la biopsia, también puede ser transtorácica, es decir, a través de la pared, ¿no?, cutánea, ¿no? Ven ustedes cómo ingresa, ¿no?, con ayuda tomográfica hacia el paciente, ¿no? Y el examinador, por supuesto, protegido por la radiación, ¿no?, tiene como una guía la tomografía para insertar, digamos, la aguja y tomar la muestra de la lesión con guía tomográfica. Bien. Otra forma es justamente la fibrobroncoscopía, ¿no?, en la cual es con este fibroscopio, ¿no?, que es muy flexible, con una luz y una cámara, ingresamos a los bronquios, ¿no? Miren, está bronquio derecho, izquierdo, ¿no? Es un procedimiento realmente es un procedimiento invasivo, ¿no? Pero muy, digamos, hay que hacerlo con bastante destreza, porque imagínense, estamos obstruyendo una vía aérea. Destruir una vía aérea, imagínense la sensación del paciente, ¿no?, y el riesgo de falta de oxigenación. Entonces, acá en esta imagen ustedes pueden apreciar el hallazgo de este nódulo, ¿no? Un tumor, ¿no?, que va dentro del bronquio, ¿no? Por supuesto, nos permitirá así tomar muestras inclusive para biopsia, ¿no?, o para viabilizar, dependiendo de lo que el hallazgo correspondiente. Nos recuerda mucho la endoscopía gástrica, ¿cierto? Bueno, acá nuevamente, ¿no?, el uso de endoscopía, fibrobroncoscopía, ¿no?, al nivel de la azucarina, ¿no?, y la toma de muestras inclusive. Bueno, y el LEBUS que lo hemos mencionado, nivel ecográfico a través de endobronquio, ¿no? Vamos a pasar esto. Listo. Todo lo que es la parte molecular todavía está, digamos, en apogeo. Pero lo importante es el diagnóstico precoz. Entonces, existe buena clasificación de los tumores y esto está en relación al TNM, es decir, a la presencia de tumor, nódulo y metástasis, ¿no? Esta octava edición de clasificación nos habla del tumor primario, ¿no?, de acuerdo si están localizados, la presencia de unas células malignas, ¿no?, estadios 0, 1, 2, 3 y 4, ¿no? La presencia de nódulos, nódulos linfáticos, ¿no?, o la presencia de metástasis también, ¿no?, a distancia, ¿no? A distancia, ¿ok? Bien. Entonces terminamos con el estadiaje, ¿no?, por categorías, ¿no?, tumor, nódulo y metástasis, en los cuales van a tomarse las decisiones para la pertinencia o no del tratamiento, en este caso, hasta quirúrgico inclusive. Hasta quirúrgico. Bien, el pronóstico sobre vida, aquí básicamente va a ser comparado por estadiajes, ¿no? Por supuesto, a cuanto mayor sea el estadio, ¿no?, la mortalidad es rápidamente en meses, ¿no? En meses. Justamente lo importante es la fase precoz de diagnóstico en todo nivel, ¿ya? Bueno, quizá el énfasis en esta presentación hemos dado a las de células pequeñas, ¿no?, justamente con el ánimo de que sea resecable o sea operable, ¿no?, en la cual se va a iniciar con la evaluación, o va a ser una evaluación inicial, ¿no?, en la cual el paciente con estadio 1 y 2, ¿no?, tendríamos que valorar si es candidato quirúrgico. Si no lo es, ¿no?, pues definitivamente puede ir, ¿no?, a braque o radioterapia, ¿no? Y si lo es como candidato quirúrgico, pues será un estudio de resección y el estadio patológico de la pieza operatoria. Y de acuerdo al estadiaje, ¿no?, podemos determinar si, digamos, podemos ayudarle con, digamos, un apoyo de quimioterapia, ¿no?, o radioterapia por resección inclusive, ¿no? Si es un estadio 3, digamos así, pues en manejo multidisciplinario inclusive, y básicamente calidad de vida al paciente de acuerdo a lo que pueda acontecer, ¿no?, con su sintomatología y su estilo de vida, ¿no? Acá cuando está limitado el tratamiento, ¿no?, básicamente tendríamos que ver, ¿no?, si hay localización o extensión de la enfermedad,
¿no? Si está, digamos, localizado a nivel mediastínico, ¿no? Y no hay un nódulo que pueda ser identificado, ¿no? Que pueda complicar, ¿no? Al paciente, se puede postular la resección quirúrgica, ¿no? Si es positiva la prueba, pues le damos con quimioterapia, ¿no? Y en caso de que hay un nódulo, pues obviamente tenemos que dar una quimio o radioterapia paliativa para estar en el mejor momento para la parte, digamos, de la radiación, ¿no? Profiláctica. Bien. Bueno, entonces, existen varias tendencias al manejo terapéutico de de las neoplasias. Sin embargo, nosotros, en nuestra realidad local, existen alternativas de acuerdo al tipo de neoplasia. Insistimos por tercera vez que quizá el énfasis está en el cáncer de pulmón de células pequeñas, ¿no? Porque justamente es el que va a dar forma agresiva, ¿no? El síndrome de vena cava superior, que lo hemos mencionado, ¿no? Y dada su agresividad, rápidamente van a invadir, a colonizar el pulmón, ¿no? De donde empieza, es decir, el lado ipsilateral, inclusive ya al otro pulmón, o sea, el lado contralateral, ¿no? E inclusive metástasis a lesiones extrapulmonares, ¿no? Quizá por vía hematógena y también linfática, ¿no? Entonces, este comportamiento, pues, digamos, de esta célula de cáncer de pulmón por células pequeñas, ¿no? Justamente por rápida progresión, ¿no? Extensión, ¿no? Se dice que si se hace el diagnóstico, estos pacientes, al tercio de pacientes que hacen diagnóstico ya vienen con metástasis, ya vienen con enfermedad avanzada. Entonces, estas lesiones, pues, no, básicamente a nivel ganglionar, pulmonar, pleural o ósea que hemos mencionado, ¿no? Básicamente, el tema quirúrgico a veces no nos da mucho tiempo, ¿ya? Por ello, es importante acá la propuesta de, en este cáncer de células pequeñas, ¿no? Valoración de la quimioterapia, ¿no? Y hacer el estadiaje, ¿no? Cuando hacen sospecha de tumor pulmonar, pues es importante no solamente hacer tomografía pulmonar, o sea, torácica, sino también de abdomen y pelvis, ¿no? Y si es posible, estudio a nivel óseo, ¿no? Para ver si hay alguna lesión secundaria de osteolisis como metástasis, ¿ya? Entonces, existen estudios que podrían darnos utilidad, algunas quimios, como por ejemplo con cisplatina, vincristina o doxorubicina dentro del esquema propuesto. Bien, entonces, en cuanto al tratamiento quirúrgico, solamente para comentar, ya vamos terminando esta primera parte, digamos, el tratamiento quirúrgico básicamente está enfatizado en los estadios clínicos tempranos, ¿no? Estudios tempranos. Y obviamente necesitamos tener toda la documentación correspondiente. Estamos hablando de imágenes tipo tomografía y, por qué no decir, resonancia. Y si tenemos la biopsia, mucho mejor todavía, porque esa es la idea, ¿no? De poder definir a ciencia cierta si es beneficioso o no el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, quizá cuando se detecte el tumor, ya es tumor grande, ¿no? Y a veces ya hemos dicho, con nódulos que son de 1, 2, 3 centímetros, ¿no? En los cuales ya la sobrevida puede estar comprometida inclusive, ¿ya? Entonces, quizá el modelo de tratamiento quirúrgico es hacer la lobectomía, ¿no? O sea, extirpar lóbulos pulmonares afectados, ¿no? La lobectomía como tratamiento estándar para el cáncer de pulmón, sobre todo en el estadio 1 y el estadio 2. Es en el estadio 1 y 2 donde se está dando, digamos, el énfasis en lo que es la posibilidad quirúrgica, ¿no? Y a esto se va asociado también a la disección de ganglios a nivel mesestínico, ¿no? Para poder definir con anatomía patológica su verdadero estadiaje, por supuesto, ¿ya? Algunos han planteado la resección subglobal para estadios T1B, T1B, ¿no? Y T1A, T1A, ¿no? Entonces, eso es muy controversial todavía, pero va a depender mucho del tipo de paciente que se está, digamos, tratando, ¿ya? Cuando ya el cáncer está avanzado, ¿no? Como decir, extendida, ¿no?
una lesión, entonces con, por ejemplo, tumor de Pancoas, ¿no? Entonces ya requiere, por compromiso de algunos nervios, etcétera, ya requiere un tratamiento especial y no solamente el quirúrgico, ¿no? En la cual hay algunos implantes que pueden utilizarse, ¿no? Para poder, digamos, minimizar el efecto de este tipo de neoplasias, ¿no? Puede que estas neoplasias también invadan rápidamente a la pared torácica, hemos dicho que hay lesión de las costillas, lisis de las costillas, o los músculos mismos, ¿no? O con o sin presencia de alteración pleural, como derrame pleural, ¿no? Entonces es importante de que se hable el riesgo-beneficio para mejorar el tiempo de sobrevida, ¿no? El tiempo de sobrevida que se maneja al paciente quirúrgico básicamente es un promedio de 5 años, ¿no? Un 60% nada más, ¿no? Y cuando invade a pleura o costillas hace un 45%, ¿no? Bueno, entonces es muy variable, por supuesto hay historias de pacientes con mayor tiempo de, digamos, sobrevivencia. Muy bien, entonces hemos visto en forma muy rápida, digamos, la connotación de lo que es el cáncer del pulmón desde el punto de vista epidemiológico, la clasificación, el cuadro clínico, los exámenes auxiliares, ¿no? Los estadiajes y básicamente las opciones terapéuticas, inclusive las opciones quirúrgicas de forma muy rápida, porque ese es más el campo cuando se lleve la cirugía especial, ¿no? También tenemos que considerar también el tema del derrame pleural. Hay personas que ingresan por derrame pleural, ¿no? Y que tenemos que estudiarlo porque obedece a muchas causas, ¿no? Desde si es un exudado o trasudado, ¿no? Pero básicamente pues tenemos que entender de que puede estar de fondo una neoplasia, ¿ya? Entonces, depende mucho también de la forma, del acceso del paciente a nuestro servicio de salud. Hay personas que ingresan de forma precoz, con un síndrome paraneoplásico, y algo más se le puede hacer por ellos. O como decíamos al inicio de la sesión, pues pacientes que ya vienen en estadio avanzado, y solamente nos queda hacer un estadiaje y darle calidad de vida, ¿no? Entonces, el paciente puede ingresar inclusive de emergencia con un síndrome de vena cava superior, ¿no? Y hacemos una plaquita de tórax y sorpresa encontramos el tremendo tumor, ¿no? También podemos encontrar personas que vienen con lesiones a nivel bronquial, con una tos, una ronquera, como que dicen, ¿no? O dificultad para respirar y encontramos que es una estenosis a nivel traqueal o bronquial. Y oh sorpresa, puede ser por una neoplasia pulmón que esté avanzando, ¿no? Sobre todo, a veces hemos dicho el carcinoma de células, ¿no? Epiteliales, escamosas, ¿no? O epidermoide, mejor dicho, ¿no? Y básicamente acá nos ayudan mucho las imágenes ante la sospecha clínica, ¿no? También puede haber pacientes que por lesiones avanzadas a nivel ósea, vertebral, puede darnos el síndrome que se comporta como compresión de la médula espinal, ¿no? Médula espinal, entonces por crecimiento del cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, ¿no? A veces puede ser secundario a no solamente cáncer de pulmón, sino cáncer de mama, ¿no? A propósito, les cuento dos anécdotas, ¿no? El caso de una paciente de emergencia, fin de semana, recuerdo, un sábado, una señora licenciada en enfermería, me acuerdo, ¿no? Promedio de 30, 40 años, promedio, fin de semana de vacaciones, recuerdo. Se resulta que se ha ido a los parques de diversiones y en la montaña rusa, como que en un momento brusco, ¿no? Sufre no un golpe, sino una extensión rápida de la zona lumbar, y su motivo de ingreso fue por una lumbalgia, y aparentemente una lumbalgia postraumática. Entonces, pues al examen clínico había una contractura muscular, había mucho dolor, ¿no? Pues y haciendo screening, pues como que la señora había bajado de peso un poco, como historia clínica, pero al momento de hacer la radiografía de columna lumbar, se encuentran imágenes osteolíticas, o sea, sacabocados que le llaman, ¿no? Pérdida de estructura a nivel de L3, L4, L2 inclusive, ¿no? Y que la paciente pues aparentemente había tenido síntomas previos, pero por coincidencia, con ese esfuerzo físico y el aparente accidente que tuvo en ese centro de diversiones, pues ingresó a la emergencia. Entonces se concluyó de que era una lesión probablemente metastásica. Ahora, paciente mujer, ¿metástasis de dónde? Lo más frecuente, y al final resultó que tenía una tremenda masa a nivel de mama, en un cáncer de mama avanzado. Ese fue el caso de la osteolisis, ¿no? que puede aparecer. El pulmón finalmente no hubo nada, pero puede ser el pulmón o mama. Entonces la idea es, osteolisis se encuentra en columna vertebral,
busquen cáncer de pulmón o cáncer de mama, lo más frecuente en mujeres. En el varón, era un paciente, esta es otra historia también, un paciente de tercera edad, me acuerdo, ¿no? Un paciente de tercera edad que, bueno, iba en el campo, montado en su acémila, ¿no? Burrito, cargando adobes. Entonces él, por el cansancio, por la zona agreste, la zona rural, pues se cayó, y aparentemente se cayeron también los adobes. Y su motivo de ingreso fue por traumatismo, ¿no? Traumatismo vértebro nodular, ¿no? Pero con mucha lumbalgia. Se le hace el examen auxiliar y le encuentran, pues, osteolisis también, igual a nivel vertebral. Y pues ahí haciendo pesquisa, ¿de dónde? Pulmón, no era. Próstata. Y salió, realmente era un cáncer de próstata avanzado, que ya ha hecho metástasis a nivel óseo, ¿no? Entonces, el mensaje es que justamente hay síntomas inespecíficos, como en este caso el síndrome de compresión médula espinal, que puede aparecer inclusive en el cáncer pulmonar. Entonces, siempre detrás de una lesión buscar un secundarismo, esa es la palabra, un secundarismo, ¿no? En la cual puede explicarnos el cuadro clínico muy inespecífico, ¿no? Así puede ingresar a la emergencia. Otro caso también llamativo de la emergencia, este también caso de la vida real, el paciente que ingresó por convulsiones. Paciente de 30 años, 30 y tantos años, 35 más o menos, ¿no? Ingresa por convulsiones por primera vez, entre comillas, sano y bueno, pero haciendo historia clínica, fumador crónico de los 15 años, ya tenía como más de 15 años fumador, ¿no? Antecedente familiar de cáncer de pulmón, abuelos, tíos con cáncer de pulmón, ¿no? Y bueno, en esta ocasión venía por convulsión. La segunda tomografía, ¿no? Y aparentemente había unas manchitas, unas lesiones, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? Y haciendo el resto del screening, pues encontramos que era un cáncer de pulmón que estaba avanzado con metástasis, pero ingresó a la emergencia por convulsiones. Entonces también es una presentación de forma paraneoplástica. Entonces no olvidar la forma de presentación paraneoplástica, ¿no? De pulmón puede ser síndrome obstructivo de vena cava superior, puede ser, también hemos dicho, como estenosis traqueal bronquial, ¿no? Puede ser también, hemos dicho, como síndrome de compresión médula espinal, o puede ser también por cuadro convulsivo por hipertensión endocraniana, en este caso por metástasis cerebral. ¿De acuerdo? Entonces así nos escapamos de la forma del pensamiento, como decimos, como grupo de práctica de historia clínica dirigida, orientada hacia el problema, el método de WIC, que esperemos que todos los grupos estén practicando esto, porque se trata de Medicina 2, llegar con la historia clínica a la definición de problemas de salud para poder realizar hipótesis diagnóstica. No hay hipótesis diagnóstica si no tenemos problema de salud. No hay problema de salud si no tenemos datos básicos. No hay datos básicos si no tenemos una historia clínica completa, ¿ya? Entonces es una sugerencia que, igual que en mi grupo de práctica, esperemos como ustedes lo puedan realizar. Muy bien, entonces todavía existe el tema de los marcadores tumorales como una controversia para el diagnóstico. Algunos se encuentran, otros no se encuentran, ¿no? Otro el tema quirúrgico, ¿no? Y bueno, la nanomedicina que todavía está en boga en nuestra sociedad. Ojalá que pronto tengamos solución, pero mientras tanto, nuestra principal solución es la prevención. Y la prevención es básicamente, ¿no?, evitar los factores de riesgo. Y hemos visto que los factores de riesgo tenemos el tabaquismo a la cabeza. En segundo lugar, aquellas personas con riesgo, es decir, antecedentes familiares, ¿no?, hacerles todo el screening, la búsqueda, ¿no?, sean o no sintomáticos, ¿no?, y sobre todo haciendo un seguimiento. Justamente la medicina preventiva es lo que nos falta todavía complementar en esta sociedad actual. Con la prevención ahorramos procesos, ahorramos costos y sobre todo ganamos, ¿no?, mayor calidad de vida para los pacientes. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Espero no haberlos cansado. Realmente el tema de neoplasias es en nuestro actual temporada, digamos, o generación del siglo XXI, realmente es un incremento. Hay cantidad de casos de cáncer de pulmón, cáncer de piel, cáncer de mama, cáncer de estómago, de colon. Hay un incremento tremendo. Los múltiples factores que entran en juego, genéticos, ambientales, ¿no?, en general factores de riesgo, ¿no? Realmente esto es todo un dilema, pero justamente estamos viendo la consecuencia de no medir, digamos, los factores de prevención, ¿no? Ojalá que ustedes como nueva generación se motiven
para poder realizar ese tipo de medidas a nivel de la sociedad, porque justamente para eso nos formamos, para ayudar a la sociedad a ser mejores en cuanto a la calidad de vida, en cuanto a la calidad de la salud. Bien, decíamos, salud significa completo bienestar físico, biológico, social. Físico, social, ¿no? Y mental. Físico, social y mental. Y no solamente la ausencia de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ojalá que este tipo de participaciones también nos motiven a ustedes a revisar, ¿no? Nuestra estadística actual, nacional, ¿no? Actual y nacional, ¿no? Para contribuir en algo a lo que significa, ¿no? El arte de la medicina, el ejercicio de la medicina. Todos los días hay que leer siempre algo nuevo y todos los días hay que aprender algo nuevo. Muy bien, entonces no quiero terminar esto, ¿no? ¿no? Sin decir que justamente en ustedes, como Medicina 2, ¿no? Recuerden, Medicina 1 es semiología, y semiología terminábamos con problemas de salud, es decir, definir problemas de salud del paciente. En Medicina 2, ustedes ya tienen que revisar enfermedades para que estos problemas de salud, ¿no? Luego del enfoque clínico, se conviertan en hipótesis diagnóstica. No lanzar hipótesis diagnósticas porque sí, porque a mí se me ocurre, porque me dijeron, porque me parece, no. Tiene que haber un sustento científico. Entonces, por eso practiquen el método de WIC, es decir, la historia clínica orientada hacia el problema. Es decir, ¿no? Toda la historia clínica bien desarrollada, ¿no? Elaborar sus datos básicos como ingredientes. Esos datos básicos se transforman en problemas de salud, y esos problemas de salud, cada uno de ellos, vamos a buscarle enfermedades que produzcan. Eso se llama hipótesis diagnóstica. O sea, es toda una metodología. Si ustedes realizan esa metodología, el ejercicio de medicina va a ser cada vez, ¿no? Más metódico, más disciplinado, y sobre todo el paciente va a ser el mayor beneficiado, porque ustedes van a sospechar hasta lo insospechable, vale la redundancia, ¿no? De lo que puede pasar como diagnóstico. Y en base a eso se van a pedir los exámenes auxiliares, ¿ya? No me gustaría que después de conversar esta tarde del cáncer de pulmón, alguien diga, ah, ya, a todo el mundo le voy a pedir tomografía para ver si tiene cáncer de pulmón. Esa es la peor aberración. Es irradiación, es radiación. No podemos darle a todo el mundo radiación, ¿cierto? Entonces, es mejor la sospecha clínica, ¿no? Los factores de riesgo, es mejor el examen clínico, es mejor, digamos, factores genéticos, etcétera. Pero para finalmente confirmar o rechazar con exámenes auxiliares, tal y cual hemos desarrollado esta tarde. Muy bien. Bueno, jóvenes, de mi parte, agradecido por su asistencia, su participación. Recuerden ustedes, las veces que me toque con ustedes desarrollar teorías, me gusta ser bien puntual, máximo 5 minutos de tolerancia, ¿ya? Y justamente para que todos manejemos un solo criterio. Muy bien, listo. De mi parte, agradecido por su participación y terminamos esta sesión académica, ¿no? No sé si hubiera alguna pregunta de parte de ustedes. ¿No hay preguntas? A ver, mi grupo que está presente, ¿alguna pregunta? ¿O empiezo a preguntar? A ver, entonces voy a preguntar. Vamos a ver a mi grupo. A ver, ¿se encuentra Karen Vigo? Sí, doctor. ¿Cómo está, Karen? Gusto saludarlo. A ver, ¿cuál es la neoplasia la más agresiva de todas que hemos escuchado esta tarde? De células pequeñas. Muy bien, gracias. Ese es mi grupo. Romina Alarcón, ¿cuál es su cuadro clínico sospechoso de una neoplasia de pulmón maligna que está cerca al bronquio? ¿Cuál es lo más llamativo? Romina, ¿se encuentra? Valeria Villalobos, ¿se encuentra? ¿Doctor, me escucha? Sí, le escucho, sí. ¿Broncorrea? Ya. Además de la broncorrea, lo que más llama la atención y que asusta al paciente, ¿cuál es? ¿La hemoptisis? Hemoptisis, muy bien, ese es mi grupo, muy bien. A ver, Ana Adriansen, ¿y cuál es el estadio en el cual es una neoplasia de células pequeñas podría todavía tratamiento quirúrgico?
estadio 1A, 1B. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, muy bien. Si no hay más preguntas, jóvenes, entonces sugiero revisen sus elementos teóricos, la bibliografía antes mencionada, y justamente esperamos, bueno, a mi grupo de práctica nos vemos la próxima semana y con ustedes en la siguiente programación teórica. ¿Ya? Muy bien. Gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor.